directora del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad de Portales de Santiago de Chile. Este observatorio publica todos los años un informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile. También es miembro fundadora de la Red Latinoamericana de Justicia Transicional, de la cual somos parte. Y también es encargada de estudios y extensión para el equipo jurídico de la agrupación de familiares del Estado político chilena y ha colaborado con la escuela, o colabora con la escuela de campo de paz. Ha publicado varios textos sobre verdad, justicia y reparaciones. Uno de los últimos es un libro sobre justicia transicional en América Latina y un artículo reciente sobre respuestas estatales a la desaparición forzada en Chile. Actualmente coordina un proyecto de fortalecimiento de estrategias de búsqueda de personas desaparecidas en América Latina y en esa condición está aquí. Entonces la vamos a escuchar ahora, nos va a presentar su trabajo y luego de lo cual vamos a tener un diálogo, preguntas, comentarios. Muchas gracias, Iris. Y gracias a todas y todos por estar presentes. Es un gusto siempre estar aquí y venir a aprender sobre los avances en el proceso acá en Perú. Agradezco la presentación que se me ha hecho. Siento que me queda un poco grande, o sea, la experta internacional, no sé. De experta en Perú están ustedes, digamos. Lo internacional sí, de alguna manera sí, pero lo de experta, bueno, cada uno sale de un contexto, ¿no? Un contexto que lleva a preocuparse por ciertos temas, y yo actualmente repartiéndome entre Chile e Irlanda del Norte, dos lugares donde en ambas partes tenemos un problema de desaparición, problemas de índole muy distintos, de enumeración y cifras muy distintas, pero sin duda un tema humanamente, digamos, muy urgente, y eso es lo que me ha llevado últimamente a estar un poco desde Chile y desde Irlanda del Norte explorando esto y viendo un poco la realidad, qué es lo que tenemos entre manos, las búsquedas existentes en nuestra región, que lamentablemente ha sido como líder en desapariciones, pero también líder en respuestas, ¿no? Con el equipo forense, con los familiares que siempre se han movilizado, con FEDEFAM desde temprano. Entonces, de alguna manera, esto ha sido y sigue siendo un esfuerzo como para mapear un poco desde la realidad para arriba y no desde la convención para abajo, cómo vamos, qué cosas se nos han ocurrido en distintos países y de alguna manera esa conversación permanente de intercambiar, ¿no? De mostrar y nos da ideas, ver cómo se ha hecho en tal parte, en otro lado. Entonces, de eso como siempre sacamos nuevas energías, nuevas ideas, y es un poco lo que veníamos haciendo, particularmente con 5 países que están en estos años buscando respuestas nuevas, una ley nueva en México, una comisión nueva en El Salvador, una unidad de búsqueda en Colombia. Vengo ayer de reunirme con Luz Marina Monzón, que es la jefa de esa unidad, que manda saludos para todas las y los presentes. Y de alguna manera esas instancias nuevas que están en el Estado, pero necesitan mucho apoyo de afuera, sintiendo ella la necesidad de decir, ojo, tenemos que asociarnos, tenemos que apoyarnos, tenemos que hacer como quizá un grupo de amigas y amigos de estos procesos, ¿no? Para caminar juntos, porque sabemos que lo que nace por decreto presidencial muere por decreto presidencial, los tiempos políticos son muy inciertos en la región, y de alguna manera buscando hacer de la unión fuerza en eso de la búsqueda de nuestra gente, ¿no? Entonces, esto es, y ahora si uno empieza como describiendo cada país y cómo se ha hecho, se hace eterno, ¿no? Y la descripción surge como cosas en común, o temas en común, o ejes en común, y eso son lo que quisiera comentar primeramente, para no, digamos, quedarnos solamente en la descripción, pero sí hay como un mapeo de países que al final se los muestro, que lo pueden tener, también lo pueden mirar y pueden imaginar conexiones, similitudes, contrastes con el contexto de cada quien, ¿no? Pero de lo que hemos visto hasta el momento en El Salvador, en Chile, en Perú, en Uruguay, en Paraguay, en forma incipiente en Colombia y en México, de eso sacamos como 2 grandes temas que tienen que ver con la búsqueda judicial o la no judicial, que llamémoslo extrajudicial o humanitaria. Hay miles de formas de denominarla y cada uno tiene sus particularidades, y otro tiene que ver con lo estado y lo no, o sea, lo estatal y lo no estatal, esa dinámica entre las dos. Y esas son las cosas que quisiera empezar comentando, y después, si hay tiempo, como digo, les muestro como de dónde sale esto, y sale de observar qué está pasando. En todas partes hay gente buscando, están aquí en esta sala. Entonces, si el Estado quiere mejorar su respuesta, en vez de sentarse en una oficina de señalarlo, tienes que salir a ver cómo la gente ya ha venido configurando experiencias, ¿no? Bueno, entonces, primero decir que
algo que parece tan obvio como preguntarnos quiénes son nuestros desaparecidos, en realidad es un tema que tiene muchos matices. Y si uno está en México y Colombia, empieza a ver los universos muy diferentes que tenemos cuando pensamos en nuestros desaparecidos. Desde el clásico como tropo del detenido desaparecido, que es nuestra realidad del Cono Sur, ¿no? Los que Gabriel Gatti, que es uruguayo, hijo de detenido desaparecido, él dice, este es como el desaparecido originario, como los pueblos originarios, dice, como lo que pensamos cuando pensamos en el detenido desaparecido, es esta foto, este es Alfredo Rojas, no me gusta nunca poner la gente ahí sin decir quién es. Pero esto es como que una categoría, dice él, que se ha ido como asociando y ampliando mucho, al punto que si pensamos hoy día en El Salvador, no podemos hablar solamente de los desaparecidos de conflicto armado interno, porque la gente va a decir, ¿y qué pasa de mi hija que salió a migrar en la ruta migratoria y está perdido por ahí en la caravana hacia México? O sea, tenemos como una expansión de esas categorías. Primero, incluso quedándonos en el ámbito de lo que es más responsabilidad directa del Estado, tenemos que pensar en los niños apropiados como botín de guerra por las dictaduras, por la Fuerza Armada en Argentina, en El Salvador, en Guatemala y en otros lugares. Luego tenemos eso de la realidad que también existe acá, en El Salvador y en Colombia, que es la realidad de las masacres en las zonas rurales, producto de las políticas de tierra arrasada, en que estas personas son víctimas de políticas de aniquilamiento, sea estatal o de actores armados no estatales, sí, pero si están desaparecidos en el mismo sentido que los primeros, no, porque muchas veces la gente sabe dónde está su gente, la gente de la comunidad sabe dónde están las fosas, y si están desaparecidas es para el Estado no se ha dado cuenta de su gente, no ha reconocido, digamos, ni siquiera la existencia de esas personas en su vida, ni menos, digamos, ahora. Entonces, eso es una realidad tan distinta que no será que también requiere una respuesta distinta, y es por eso también que no podemos tener como una sola forma de responder, ¿no? Y luego tenemos las personas en que, como es nuestro caso en Irlanda, en que todas nuestras personas desaparecidas son víctimas de grupos armados no estatales y contraestatales, o sea, son víctimas de la guerrilla, en el caso de Irlanda del Norte. Entonces tendríamos que hablar, para ser estrictos, de desaparición y no de desaparición forzada. La responsabilidad para la resolución de su estatus civil actual y de la búsqueda sigue siendo del Estado, pero claro, la información, la perpetración está en otro grupo, un grupo que por lo demás está ya disuelto, producto de los acuerdos de paz. Entonces también nos genera otro tipo de dinámica, otro tipo de problemática. Entonces no es mera semántica y no es decir que si estamos hablando de desaparición a secas y no de forzada, no es para quitarle gravedad, no es para decir que es algo secundario o menor, no, pero sí es para preservar esa noción de que tenemos que entender el patrón que hay detrás y la intencionalidad que hubo detrás si es que vamos a dar las respuestas que tenemos que dar, ¿no? Y en los casos aquí como más recientes, donde tenemos un universo de perpetración continua, en el caso de México, donde el Estado no ha cesado en ningún momento de desaparecer personas, también está muy compenetrado con las redes de narcos, con las redes de traficantes, en que es muy fácil también para el Estado mexicano decir, no, nosotros no somos, si estos son redes de narcos, sí, pero tenemos un narcoestado, en que en realidad la diferencia entre lo estatal y lo no estatal en términos de esto, pero también significa que cuando hablamos de Centroamérica y México, infaltablemente necesitamos una respuesta más regional, porque esto es transfronteriza ya. Esta es una cosa que ustedes saben que cuando empezaron a buscarlas los estudiantes de Ayotzinapa, encontraron fosas por doquier. Y esa gente era gente que nadie había echado de menos, porque no eran mexicanos, eran gente que venían de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, y ahí quedan en el camino, digamos. Entonces, esto es una cosa que desborda, digamos, nuestras categorías de detenidos desaparecidos, pero casi también nuestras categorías de respuesta, digamos, de posibilidades. Bueno. Así que, como dije delante, o sea, si lamentablemente esta ha sido la región líder en desapariciones, y también lo es en respuestas, en reivindicaciones,
tenemos como muchas realidades. Ahora tenemos, si nos acotamos como a los países en que podemos decir que hubo como un proceso de justicia transicional, los países post-autoritarios, del Cono Sur, los países post-conflicto armado interno. En el caso de Colombia me dicen todos que mira, el post está por verse, porque en realidad estamos recién incursionando en eso. Y agregando México, porque no podemos hablar de desaparición en América Latina y sin pensar en México. Aún así tenemos como realidades muy diferentes, cifras muy diferentes. Aquí tenemos unas aproximaciones del saldo humano, ¿no? Que es lo que han sido estos periodos de violencia política reciente. Y esos patrones como nos importan mucho a la hora de determinar cómo va a ser nuestra respuesta. Aquí tenemos mucho más desaparición forzada, a secas, ¿cierto? Y acá estamos hablando de una mezcla de desaparición forzada y situaciones mucho menos claras en términos de perpetración. Pero empezamos a darnos cuenta de que hasta qué punto esta problemática específica de la desaparición relativo a otras violaciones del tiempo, en el caso de Brasil, es relativamente bajo el número de personas que se dan por desaparecidos, detenidos desaparecidos durante la dictadura. Es mucho más. ¿Eso quiere decir que la dictadura brasileña era una cosa bonita? No. Lo que hay es mucha tortura, muchos sobrevivientes, muchos presos políticos. Pero en ese contexto es que la problemática de la desaparición pierde visibilidad en el contexto brasileño, ¿cierto? Un poco lo mismo, digamos, con Uruguay, en que también es un número reducido relativo a muchas más personas ejecutadas por una parte y personas sobrevivientes por otra, ¿no? Entonces todo esto son fenómenos distintos que requieren de esfuerzos distintos y hemos empezado a pensar también que asociarnos, hay una lógica subregional en eso, en que compartimos temporalidades con nuestros otros países del Cono Sur, pero también compartimos, así como dije, o sea, la realidad mexicana centroamericana hoy en día es una realidad transfronteriza. También lo fueron las desapariciones forzadas del Cono Sur en 70-80 con el Plan Cóndor, ¿no? Nos han aparecido detenidos desaparecidos uruguayos que aparecen en Chile y chilenos que aparecen en Uruguay. ¿Por qué? Porque esa política, digamos, de rendición que hubo entre la colaboración entre las dictaduras. Entonces, incluso en esas situaciones que tienen sus parecidos, tenemos como realidades muy diversas. Y si empezamos a tratar de decir cuáles son las diferencias que hacen más peso a la hora de determinar cómo podemos buscar con éxito, algunas, y son muchas, ¿no? Pero tenemos mucha variación en que si es posible realmente o no pensar hoy en una aparición con vida. Y uno podría decir, no, que 40 años, en el caso de Chile y Argentina, ya no va a haber desaparecido que aparezca con vida, que la reivindicación sigue siendo de madres. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Pero en cada uno como si fuera interno, yo creo que con el tiempo, el paso del tiempo, empieza a pensar que no es así, que sí estamos buscando restos, pero tenemos el caso de los niños apropiados, que ya no son niños, tienen la edad mía y siguen apareciendo. Entonces, si tenemos ese factor, sí en Argentina, no en Chile, que uno hace que el tema de desaparición sigue siendo una preocupación por toda una generación de argentinos que no pueden creer en algo tan básico como si nuestros padres son quienes dicen ser, porque se han dado cuenta de otros que han sido criados por padres que resultan ser los responsables de la desaparición del padre y madre biológico de este niño. Entonces ha hecho que el tema ha seguido vivo en Argentina de una manera muy diferente a cómo ha sido, digamos, en el caso de Chile. Es una realidad que se identifica mucho con Argentina, pero también se da en El Salvador, también se dio en Guatemala. Desconozco si en Perú también tenemos eso, pero sí tenemos los casos de niños producto de desplazamiento interno, digamos, que se pierden en otro sentido, digamos, no son apropiados así propiamente tal, pero tenemos una serie de situaciones de ese tipo que hace que, independiente de la temporalidad, estamos buscando siempre a personas vivas, no a restos, ¿no? ¿Cuánta incertidumbre realmente persiste? Y eso tiene que ver con las preguntas que hice delante, que es que la gente sabe dónde están los suyos o no. Es diferente el caso urbano, el clásico, como que te vienen a buscar a tu casa por tu militancia política y te sacan de ahí en medio de la noche y te llevan por 2 o 3 centros clandestinos. Seguir el rastro de esa persona en el tiempo es un desafío muy diferente al de decir dónde están las fosas en una comunidad rural en que tú sabes que la gente no fue sacada masivamente de ese lugar, ¿no es cierto?
existan o no perpetradores vivos. Cuando pensamos en si adoptamos una vía de búsqueda judicializada o no, o paralela, o las dos al mismo tiempo. En el caso de la Guerra Civil Española, el Estado español, a mi gusto, con razón, en términos de perpetradores directos, dice ya, 50, 60 años pasaron. O sea, no tiene tanto sentido pensar en una búsqueda judicial en España que busque, digamos, los responsables directos de eso. Quizás sí, los responsables políticos, digamos, en términos de instituciones, sí, pero no tiene tanto sentido investigar caso por caso, persona por persona. ¿Cuántos y cuáles? Como dije antes, como en términos de la cifra per cápita, es horrible pensarlo en esos términos, pero hasta qué punto la desaparición como se constituye como un problema de todos, un problema de país. Nuestros desaparecidos nos hacen falta a todos, digamos. En algunos contextos eso es más fácil crear esa conciencia que en otros, en que es visto como un problema de unos pocos, un problema privado, un problema entre unos familiares y unos militares y el Estado, y el resto estamos como indiferentes, ¿no? ¿Fue el Estado o no fue el Estado? En términos de responsabilidades y otras cosas. Y la práctica y las creencias sociales que rodean la muerte. Y por tanto, ¿cómo nos pesa esa ausencia? Si nos pesa a nivel íntimo a la familia más cercana, o si también hay una forma muy cruel en que, según la sociedad en que estamos, en la cosmovisión que se tiene, la desaparición de la persona, más incluso que la muerte de esa misma persona, las transforma en como un elemento que genera ruido y más daño a las personas, a la familia, a la comunidad. Las transforma casi en algo negativo. O sea, es terrible. El recuerdo de un ser humano, de un ser querido, pasa a ser como un problema. La gente dice, me estás penando, me está exigiendo algo. Esta muerte que tuve, una mala muerte, yo estoy en debe con esa persona. Entonces se empieza a pensar que es como la presencia, ausencia del desaparecido, es lo que hace que las cosechas salen malas, las cosas no están en su debido lugar. En Guatemala la gente te conversa mucho en esos términos. Entonces, en vez de responsabilizarlo a los responsables, es casi como que nuestros antepasados desaparecidos son los que nos están, digamos, creando problemas, digamos, hasta que le demos el debido descanso, ¿no? Por ende, cuán importante es y para quién hallar, bueno, primero saber la suerte de la persona, saber la respuesta, hallar, restituir e individualizar, y estos son cosas diferentes. Y tenemos un caso en Chile, por ejemplo, el caso de Paine, que es una comunidad de campesinos, 70 dirigentes campesinos, todos desaparecidos en una sola noche, todos hombres, por tanto se llama el callejón de las viudas, es donde queda la población femenina de Paine, ¿no? Y hemos logrado dar con alguna fuerza, pero que las técnicas nos permiten saber si estos restos son del señor Juan o del señor Diego, y qué hacemos. Y la gente dice, militaron juntos, murieron juntos, dejémoslos juntos, queremos que estén en paz, queremos convertir esa fosa en su lugar de descanso. Pero no, es que tenemos que exhumar y tenemos que, no, todos los fragmentos y decidir individualizar cada... No, es que no es lo que la gente quiere, no es lo que la gente necesita. Y en ese sentido, es decir, hallar sí, pero restituir y individualizar y decir, este es su deuda, esto es suyo. La gente no quería eso, digamos, era como una cosa que les causaba de alguna manera más problemas. Y otra pequeña gran pregunta es que en relación a quién debería de hacer estas cosas, ¿qué tanta credibilidad tiene el Estado en general? Y específicamente la justicia, las instancias de justicia estatal y la ciencia que viene o no del Estado. O sea, en México la gente dice, no, hasta trabajo forense lo tenemos que hacer nosotros. O sea, la buscadora, el forense ciudadano lo hacen llamar, porque cualquier cosa que sale de un laboratorio oficial, la gente no tiene valor. Y dicen, tráeme a los argentinos, a ellos los creo. A estos otros del Instituto Médico Legal, no. Y uno dice, ante esa disyuntiva, uno dice, ¿qué hacemos? O sea, una respuesta más inmediata es, dice, bueno, vamos con eso, sacamos al Estado del cuento. Pero a largo plazo, a futuro, garantías de no repetición, necesitamos cambiar ese Estado, cambiar esa capacidad. Si el problema con la justicia es que la Fiscalía maltrata a las personas, tenemos que mejorar la Fiscalía. O sea, la respuesta no es tan adecuada, una respuesta que diga, entonces no, justicia no, y vamos a seguir otro camino. Entonces creo que cada contexto, al menos que hemos visto,
está es un momento diferente en términos de si hemos llegado o no al momento en que tenemos que volver a confiar ese trabajo al Estado y exigirle ese trabajo al Estado. Y en Chile hoy día, por ejemplo, un grupo no estatal de forense no se justifica, no se sostiene. Porque tenemos, sí, unas instituciones estatales deficientes serán, pero tenemos espacio ganado, tenemos gente de confianza y es mucho mejor para todos, creo yo, al menos trabajar con ellos y hacer encadenamiento positivo en términos de cómo el trabajo de esa institución unidad dentro del Instituto Médico Legal ha mejorado las prácticas de ese instituto para todo el mundo, no solamente en relación a los familiares. Entonces, pero había que llegar a ese momento y hay otros estados en que no hemos llegado a ese momento y no es justo pedirle a los familiares que sean, digamos, conejillos de India como para experimentos, digamos, para mejorar el estado. Pero es uno de los factores, yo creo, grandes a la hora de pensar dónde deberían de residir distintas responsabilidades y respuestas. Si las externalizo, como en Guatemala el Estado confía todo al FAF y a otros equipos no estatales, y uno dice, bueno, en algún momento que el Estado guatemalteco asuma sus responsabilidades, pero por otra parte, si la gente no confía, ¿cómo vamos a resolver ese dilema? Entonces, algunas cosas. Porque por lo de que existen desaparecidos aún con vida y por otros motivos también hay que pensar también, creo siempre, que la búsqueda no es en sí una tarea forense en funeraria. Y es lo que me dijo Luz Marina, me dijo, uno de los problemas que tenemos en Colombia se crearon 3 instancias juntas, ¿cierto? Recién, posacuerdos de paz. La JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda. Me dice, la gente, las fotos que tienen para la justicia saben cómo se imaginan algo, bien que mal, y se imaginan lo que es. Comisión de la Verdad, que era una cosa muy ad hoc, pero ya sabemos que son. Me dice, para la unidad la gente piensa en una exhumación y en una fosa. Y ese es un problema que tengo, dijo, porque eso no es nuestra, es parte de nuestra tarea, no lo es toda, ¿no? Tenemos que pensar, por eso hemos hablado también de empezar a pensar en términos de respuestas entregadas, pero respuestas sólidas, creíbles, pero no de restos exhumados y contar, y mientras más personas exhumo, mejor estoy haciendo mi trabajo, no. Porque esta búsqueda, sea o no, finalmente con un componente forense, se marca además en una cadena de 8 acciones necesarias en términos de las responsabilidades que tiene el Estado. O sea, si tenemos desaparecido ya fallamos en el primer paso, que era la de prevenir, ¿no? Entonces, pero tenemos búsqueda, identificación, restitución, que puede ser de identidad, de la identidad biológica, en el caso de los niños apropiados argentinos, no simplemente es de resto, de la reparación, de las garantías de no repetición, en que entra ese cálculo de que, bueno, pero si privatizamos todo, dejamos que el Estado siga siendo el mismo. Y hay temas muy transversales a todo esto. El tema del acompañamiento, que yo creo que fallamos en Chile, como que mejoramos todos los pasos, pero post-restitución no había nada. Era como que trabajamos muy bien. En el momento en que en la entrega de restos estaba todo, que las familias, que los forenses, que el Estado estaba muy presente de buena forma, respetando, apoyando, pero después todo para la casa y con la sensación de un trabajo bien hecho. Y al otro día la familia siente, pero es que no, se siente muy solo, no se siente como, y llaman y dicen, es que ya no sé quién soy, porque todos estos años he sido mamá de un detenido desaparecido, y toda mi pretensión y mi vida, mi proyecto de vida ha sido la búsqueda, el encuentro, y ahora lo encontré y no me siento bien, siento que debería de sentirme bien y no me siento bien. Además, mira cómo me lo traen, salió de aquí, cambié, mira cómo. Y esos momentos yo creo que no hemos sabido, digamos, acompañarnos porque estamos muy conscientes de las tareas para las demás personas. Entonces, pensar que la respuesta termina con la entrega de resto, yo creo que es como que da muy corto, ¿no? a esta realidad que sigue, que una persona por tercera vez tiene que definir otro proyecto de vida. O sea, el que quedó truncado con la desaparición de su hijo, su hija, su padre, su madre, ahora otro que ha sido la búsqueda, y después otro más a los 80 años en algunos casos de nuestro. Entonces tenemos que también pensar en cómo nos acompañamos en ese momento post-entrega, digamos, que podemos decir que no se ha pensado mucho. Está el tema del manejo cívico de desaparición, que suena como extraño, ¿no? Pero tiene que ver con eso, lo que Gatti dice, es que la desaparición es un catástrofe de todo, es un catástrofe de lenguaje, porque las personas no están vivas, están muertas, pero tenemos ahora
Estas otras cosas, lo que dijo el general argentino, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Es decir, tomen. Y para eso, o sea, ¿qué hace el Estado frente a esa necesidad, a esa realidad? Y nuevamente en Chile tuvimos, durante mucho tiempo, por ejemplo, teníamos la inscripción, ¿cómo era? La inscripción voluntaria y el voto obligatorio. Ahora cambiamos a que tenemos la inscripción automática y el voto voluntario. ¿Qué pasó? Que había que producir nuevos padrones electorales. Entonces el registro civil agarra todos los nombres de todas las personas con cédula de identidad que no estén con certificado de defunción, ni tienen más de 120 años, que es una forma de filtrar los que quedaron ahí, y produce padrones electorales con domicilios asociados y lugares de votación, y aparecen todos los detenidos desaparecidos en allá, que son más de 1000. Y la gente, o sea, lo que es un remesón más para las personas que ven ven una dirección que no era siempre la suya, y nos faltó las personas que fueron para ver si ahí había algún antecedente, si por algún motivo esa dirección, pero es una cosa de ceguera administrativa nomás. Tenemos sí una ley de ausencia por razón de desaparición forzada, que en sí es como, ¿qué es esto? O sea, es una concepción, pero todo para no trabajar con la presunción de muerte, ¿no? Pero si vamos a tener eso, que el Estado se haga cargo, que se haga cargo en toda la instancia administrativa, digamos. Para mí estaba bien que las y los detenidos desaparecidos siguieran el padrón electoral. De alguna manera, esa gente no está muerta hasta que sepamos, digamos, que fue de ellos. Pero sí tenemos que respetar un poco una buena manera de trato, de dignificar a esos ciudadanos y ciudadanos que el Estado no se ha dado cuenta de ellos, ¿no? Y quien asume esa parte de la tarea. También si pensamos en una unidad de búsqueda como una unidad que solo hace esto y la identificación, ¿qué pasa con todo ese resto de las cosas? Y el registro civil en Chile dice, estamos conscientes de eso, pero no tenemos las disposiciones, nosotros no tenemos la facultad para hacer lo que... ¿Y quién? Y cae al vacío, cae al medio, porque como que nadie piensa eso como un todo, cada uno piensa en su parte, ¿no? No, yo soy la acompañante psicosocial, por tanto a mí no me... Está bien, pero es pensarlo como la totalidad, ¿no? Ya, llegamos a eso de lo judicial o no, digamos. Este binario, el que más se menciona, es en cierto sentido falso, pero decir que es falso ha llegado a ser tan lugar común como lo fue en un momento observar que existía. Entonces, pero bueno, pero estamos pensando, ¿no?, en dónde la búsqueda prioriza más la persecución penal y dónde prioriza más localizar personas, identificar personas, entregar restos si es que eso proceda, digamos. En realidad, la mayoría de los países están como en un punto intermedio, o sea, no es una cosa de que están o acá o acá. Lo único caso que yo conozco es que está como, bueno, pero hay el otro eje que le cruza, que es lo administrativo, ¿no? En Irlanda del Norte tenía una búsqueda completamente estatal y completamente no judicializada, con anonimidad, con confidencialidad, hasta los trabajos de peritaje se destruyen después. Pero eso tiene explicaciones muy particulares que tienen que ver con el contexto. Entonces, pero son relativamente pocos los casos que están en uno extremo o en otro. Y muchos tenemos procesos penales posibles, al menos, en teoría posibles, y a la vez otras formas de buscar. En Chile se judicializó la búsqueda de los detenidos desaparecidos post caso Pinochet. Antes era completamente administrativa porque había amnistía, no había ninguna posibilidad de hacer causa, digamos. Y ahora se fue para el otro extremo. Y ese otro, los países como que se mueven en el tiempo en términos de cómo hagan su búsqueda. Colombia, que ha tenido, si es que ha estado buscando, ha sido a través de los tribunales. Ahora con la unidad pasa a ser otro punto. Bueno, había una comisión también y ahora se agregó una unidad. Entonces tiene una complejidad de respuesta. Pero en el caso de Chile, de nuevo, o sea, la búsqueda se judicializó y algunos jueces, sí, tomaron el reto y empezaron y mandan preso a gente. Todos los días tenemos gente con condenas nuevas, se van efectivamente a la cárcel. Es difícil después que se queden ahí, pero bueno, esa es otra discusión. Pero ahora lo que está pasando es que se siguen terminando los casos judiciales con penas, pero no estamos hallando más a los desaparecidos. Como que se agotó esa manera de hallar a desaparecidos. Y ahora nos sigue dando condenas, nos sigue dando justicia, pero no encontramos los desaparecidos. ¿Qué hacemos? Dicen que la definición de la locura es como seguir haciendo lo mismo y esperar que te dé otro resultado. Y ahí es donde decimos, tenemos que agregar algo, tenemos que cambiar algo. O cambiamos la manera judicial y le damos o agregamos otra forma de buscar, pero no quitar lo de la justicia, ¿no?
Paraguay hay como casi nulo interés de parte del sistema de justicia, te digo, o sea, la búsqueda, pero sí la búsqueda está haciéndose desde una cosa que se llama la Dirección de Reparación y Memoria, para que a todos le quede claro que de justicia no estamos hablando. Pero quien está haciendo esa búsqueda en la práctica, y creo que Gisela lo conoció, es un tal Rogelio Goiburú, que es hijo además de Agustín Goiburú, que para los que conocen su jurisprudencia en Corte Interamericana, que él claramente está, entre otras cosas, buscando a su padre, pero él armó un espacio muy curioso dentro de un estado completamente hostil, y ahí está haciendo lo suyo, pero sí tiene la pretensión de que luego, algún día, sí presionar para que haya un juicio. Entonces trabaja de una forma muy particular, con que todo se registra, con que todo puede tener luego, digamos, todo según protocolo fiscal y con presencia de un fiscal amigo, digamos, para ver si algún día puede abrir esa puerta. Pero así como está construido como para no generar procesos penales, pero. Y en Brasil, bueno, hoy por hoy, los pocos esfuerzos que habían para superar la amnistía, es decir, para permitir los juicios, se esfumaron. Y el trabajo del cementerio de Perus, que es donde se ha hallado restos en Brasil, si es que sigue, a lo más va a dar identificaciones y la posibilidad de realizar ritos funerarios. Se está muy viniéndose para ese lado del esquema, ¿no? Y Guatemala, al parecer, también se viene para acá. Si se dan esos esfuerzos para una nueva amnistía, cambia mucho. El Salvador sí se va para allá. ¿Por qué? Porque hubo una superación interpretativa de la amnistía en el 2016 y el caso Mozote está nuevamente en fase de juicio activo. Entonces se configura una comisión de búsqueda en el mismo momento en que se vuelve a abrir la posibilidad de la justicia. Y eso es bueno y es malo, porque nosotros decimos, entonces necesitamos acceso a los archivos de la Comisión de la Verdad. ¿Para qué? Para efecto de buscar a los niños desaparecidos. Bueno, ya, porque eso como que se entiende que pero además, posiblemente acciones penales. Bueno, ahí sí que tenemos que hablar, porque ni el Frente ni a Arena les conviene. Entonces, la posibilidad de justicia, o sea, de alguna manera ha creado como una percepción de que el trabajo de la comisión de búsqueda es más amenazante para los poderes, para las élites instaladas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cedemos ante esa pero digo, o sea, los países como que se mueven en el tiempo y voy a volver a ese punto. Y en relación a ese que es el dilema como de los incentivos, ¿no? De que si exigimos justicia vamos a encontrar menos respuestas. Dentro o fuera del marco judicial siempre está ese problema. Y está el problema también del incentivo perverso, que es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestro afán de encontrar al punto de decir, ¿qué me das a cambio? Te doy algo, una pena más baja, inmunidad, confidencialidad, anonimato. Para el momento puede ser muy necesario, para futuro, ¿cuál es el mensaje? Es mejor desaparecer que matar. Es terrible, voy a decir, porque si desaparezco, tengo una carta bajo la manga, mantengo como una moneda y esa moneda a futuro lo puedo canjear. Cuando me vienen a buscar, tengo una ventaja por sobre el que ejecutó a personas. Y esa es una cosa que el Estado también, en perspectiva de garantías de no repetición, tiene que pensar muy bien. Es decir, si le doy un trato más favorable a la persona que desapareció o los responsables, hay un desequilibrio ahí. En Chile estamos con una práctica más bien al revés, como evolucionó, que la Corte da penas más mayores a los que desaparecieron. Y son un poquito menores los que son de homicidio, digamos. Y se nos dio el caso de una persona, un exmilitar, por eso por secuestro, que es la figura bajo el cual se persigue la desaparición, de 3 personas. Y aparecieron los restos de una de esas personas, y ese viene a la Corte Suprema a pedir una rebaja de condena. Dice, no, mira, la Corte ha cometido un error en mi caso, porque yo solamente ahora soy responsable de homicidio, pero no hallamos a esa persona porque él habló, no, lo hallamos por esfuerzo nuestro. Pero esto es como absurdo, así como terrible, pero tenemos que pensar también en nuestra política de incentivo un poquito más ampliamente y qué precedente estamos sentando comparado con la ejecución extrajudicial. Entonces estuvimos ahora en Colombia definiendo como unas directrices que la ONU, que el Comité de Desaparición Forzada podía digamos, adoptar. Y nos hicimos ese pero, dijimos tenemos que hablar a la vez con el relator contra ejecución extrajudicial para asegurarnos de que no estamos
construyendo como una cosa en que estamos pavimentando para que haya más desapariciones a futuro, que sí, es terrible tener ese dilema, pero si pensamos como nuevamente que si la búsqueda judicial o la búsqueda, a mí no me gusta el término humanitario porque es que ese binario, ni hablar de la apropiación que han hecho del término ahora para Colombia, Venezuela y todo eso, pero es decir, si esto es humanitario, todos los que estamos aquí, ¿qué somos? ¿Antihumanos? ¿Malos? No sé. O sea, hay un problema ahí creo yo, de percepciones, pero lo que yo he preferido llamar una búsqueda administrativa, es decir, que se aloja dentro del Estado, pero no dentro del sistema de justicia. Solamente eso, que depende del Ejecutivo, del Legislativo, no del Poder Judicial, ¿no? Y claro, la ventaja de lo judicial, el derecho a la justicia, ahí está claramente en las convenciones, en las exigencias también a veces de las personas, las familiares, las comunidades, la nación, no siempre. Puede obligar, puede insistir y tiene sus maneras de recompensar colaboración. O sea, existe en el sistema de justicia esa práctica, digamos, en nuestro caso, un atenuante que se llama colaboración efectiva para el esclarecimiento del delito. O sea, tiene formas también de dar ese trato diferente sin agregar como algo que se ha visto como una impunidad adicional y nueva. Es autoritativa. La desventaja es que hay una cierta distancia, cuando hablamos a la vez de participación en nuestro derecho de participar, hay unas distancias que vienen de la burocratización y de la mala fe, pero hay otras que vienen como de la naturaleza del proceso penal, del debido proceso, de respetar las garantías procesales, en que tenemos una instancia muy buena funcionando en Chile, en que se juntan todas las instituciones que tienen que ver con la búsqueda, la policía, los jueces, los forenses, y conversamos y buscamos estrategias. Lo único que no están son familiares, y yo insistiendo que por favor que tienen que agregarse los familiares, y la jueza que preside la mesa, que es muy buena persona, es muy buena para las causas, es muy buena para las familias, y ella me dice, mi problema es que con eso los abogados defensores me van a objetar todo, entonces si lo hago, siento que no voy a poder lograr lo que mi familia quieren, que es que yo además condene después a los responsables. Entonces, hay un tema innato, digamos, a la persecución penal, en que para ser válida es necesaria y correcta que de alguna manera trabaje de una forma distinta a algo mucho más participativo. Y tenemos casos como este en que la misma gente te lleva las cosas y dice, no, aquí está, llevamos años visitando, dejando flores, y tú dices, bueno, notifico a la fiscalía, y ahí aparece la cinta y la perímetro, y ustedes para allá, porque ustedes ya no pueden estar aquí, ustedes están contaminando la escena del crimen, o sea, es que ese lenguaje... pero hay una rigidez de procedimiento que parcialmente es mejorable, pero parte de ello es parte de lo que es un proceso penal, digamos. No podemos pedirle a un proceso penal desnaturalizarse y no ser lo que es, digamos. Y es una de las desventajas que tiene. Y si tenemos, ni hablar si tenemos un sistema judicial disfuncional, captado, o sea, ahí sí que no saco nada porque tampoco va a tener el resultado deseado, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, claramente se retrata, nos parece más atractiva, ¿no?, la idea de otra forma administrativa, humanitaria. Cuando los hechos ya se saben, quizás es más apropiado. Como estos casos, como hablamos, ¿no?, del caso en que la gente sabe dónde está la fosa, lo que quiere resolver ese tema. Y en ideal, lo de la perpetración, a veces también se sabe. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que cuestionar es que esa idea de que para mandar preso a gente por desaparición tengo que tener hallazgo y restos, no. O sea, la desaparición forzada es un delito que se puede perseguir perfectamente por separado de tener o no hallazgo y restos. Entonces, los restos, las personas desaparecidas, no son evidencia del crimen. El crimen se puede construir y las pruebas pueden venir por otras partes. La decisión sistemática de desaparecer a personas, todas estas cosas las puedo perseguir sin, digamos, que esté conectado necesariamente con hallazgo de restos. Es más fácil que sea con participación directa de familiares, no tiene ese mismo problema del peso de la prueba evidenciaria después. Es mayor la énfasis en verdad y reparación. Ahora, yo soy de la opinión de que las búsquedas judiciales también se pueden hacer con un enfoque de una manera mucho más reparatoria. Hemos tenido experiencia en Chile de mejorarlo en ese sentido. Sin duda hay mucho que hacer, pero se puede hacer las cosas mejor. Pero claramente, si aquí está el derecho a la justicia, está claramente satisfecha, aquí tenemos más énfasis en esos otros derechos, podemos tener, sí, un poco más margen de apreciación, de construir respuestas sobre la fuente y la confidencialidad.
en que hay cosas que si yo los cuento a un fiscal, el fiscal tiene un deber con esos hechos, no puede mantenerlo necesariamente para sí, ¿ya? Pero sí, si trabajo de otra forma, una instancia estatal pero no judicial puede tener más margen, y o en el caso de Guatemala, como digo, el Estado externaliza, y el FAFC y las otras dos instancias no estatales tienen sus gentes en las comunidades, son gente de la comunidad, es como tener promotores de salud, tienen como promotores, digamos, de búsqueda, y esas personas son las que vienen y le dicen al del FAFC, mira, un señor dice que en tal parte, ahora ese señor, las personas que están insertas en la comunidad sabe quién es, no es un rumor así, o sea, tiene cierto fundamento para que él estime que es propio traspasarlo al FAF. El FAF puede ir a fiscalía y decir, mira, tenemos que ir a investigar en tal parte, y el fiscal no tiene ese problema de que tiene que decir, pero necesito nombre, apellido y número de identificación, porque si fuera así la gente no iría a contar, ¿entendí? Entonces eso es como amortiguación que entre el Estado y el sistema de justicia, las personas, a veces permite que las personas cuentan, sobre todo cuando no son necesariamente perpetradores directos, aunque también lo sean, pero si no hay gente que en la comunidad sabe algo, pero con mucho fundamento temen represalias, ¿no? Entonces, crea la forma de que esas personas pueden hablar. La Comisión Salvadoreña, la nueva, hay mucha gente que ha trabajado antes en ese nivel, como en comunidades, como catequista, o en el equipo Pro Búsqueda, que es el equipo no estatal que busca a los niños, y están acostumbrados a trabajar en esa forma, como un poquito, bueno, tú me cuentas, yo después no le cuento a nadie, porque no tengo la obligación, y entendemos que es mejor no hacerlo. Entonces, para ellos sí hacer el switch y pensar, ahora es que somos Estado, ¿qué significa? Porque yo le dije, por ejemplo, que tienen que decidir qué cosas van a poner en los archivos escritos, qué cosas no. No, pero ¿cómo? No, porque si ustedes son Estado, o sea, esta información es requerible por el sistema de justicia, por todos los otros estamentos estatales. Entonces, si hay cosas que es mejor que no estén en el ámbito ni estatal completo ni público, mejor que estén en la cabeza, porque una vez que eso está en papel, ley de acceso a información, también discutiendo las directrices en la ONU, había muchas ganas de ampliar la noción de familiares, porque había cosas que decían, los familiares tienen derecho a estar informados de todo, participar en cada paso. Después dijeron, no basta con familia, porque es como una visión muy biologista, muy estrecha, ¿no? Familiares y allegados, pero eso tampoco. Y llegaron al, todo el que tenga un interés legítimo tiene derecho a información. Y digo, bueno, pero ese interés legítimo, en el caso nuestro, incluye a los abogados defensores de los acusados. Entonces, ojo, o sea, porque estamos definiendo que ellos pueden tener acceso a todo. Y a instancias estatales están sujetos a otro tipo de aparato de transparencia, pero igual todos tenemos que pensarlo. Pero yo creo que en ese proceso de devenirse en estatal, cuando estamos acostumbrados a operar en lo no estatal, una cosa es como uno siente esa chaqueta de fuerza, que es entrar a la burocracia, pero por otra parte está la especificidad de que tengo que pensar que todo lo que digo y hago y escribo y envío está sujeto a ser a la supervisión, digamos, de otra instancia, que quizás en teoría es buena. Ahora uno tiene que pensar en la sensibilidad de esa información, o sea, que sea confidencial con respecto al público, ok, pero en el caso de El Salvador, si está accesible para todo el resto del Estado, está accesible para los perpetradores, porque siguen estando en el Estado. Entonces hay que tener prevención ahí también. Y no tiene esa flexibilidad que tiene la búsqueda, digamos, no estatal. Pero sí una mayor a la que tienen a su vez los fiscales y los jueces. Está el problema de los incentivos. ¿Cómo incentiva con una búsqueda humanitaria? No puedes obligar, como el sistema judicial, quizás tampoco puedes prometer, como sí lo puede hacer el sistema judicial, atenuantes en el sentido. Entonces, ¿cómo se trabaja el tema de los incentivos sin crear ese incentivo perverso? Y esa percepción, o impunidad o percepción de impunidad, digamos, que particularmente donde hemos tenido búsquedas judiciales, lo que los familiares en el Cono Sur escuchan, si tú hablas de una búsqueda humanitaria, escuchan impunidad. Y ponen el grito en el cielo, es que no, porque hemos trabajado 30 años para tener lo poco y nada de justicia que tenemos. Y la idea de que puedes agregar eso sin quitar la persecución penal, como que, bueno, me tienen que convencer porque no me queda tan claro. Y es por eso que digo también que a veces la forma de buscar cambia en el tiempo dentro de un mismo país. O sea, una cosa es decir, los países están en distintos pasos,
pero también han venido cambiándose de lugar, como ya observamos, ¿no? Al agregar una instancia o al abrir la posibilidad de justicia, y en el caso de Chile, para dar un ejemplo, esa búsqueda, la que yo digo que siempre está, es la búsqueda resistente. Alguien siempre está buscando, y son quienes, los familiares, el movimiento de derechos humanos, tiempo que les puede costar la vida, les puede seguir costando la vida. En México hay una realidad muy presente. Después tuvimos amnistía total, 0 juicios, pero sí una búsqueda, un programa de derechos humanos que buscaba restos y administraba reparación. Tuvimos una mesa de diálogo, que no viene al caso el detalle, pero después de la detención de Pinochet, el gobierno dijo a la Fuerza Armada, mira, este tema no se resuelve solo, vean que hay que hacer algo. Y dijeron, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Dónde están? ¿No es cierto? Como la famosa pregunta, y siempre lo vemos con las pancartas, ¿dónde están? Vamos a hacer una instancia para decir dónde están. Y se juntan las Fuerzas Armadas, la Iglesia, el gobierno, los familiares no fueron porque sabían para dónde iba la cosa, y las Fuerzas Armadas nunca reconocieron responsabilidad, ¿eh? Dijeron, vamos a hacer una fuente de información, las personas que quieren contarnos algo, nosotros vamos a parar como el cura y lo van a escuchar, pero nosotros no fuimos, pero bueno. Entregan un listado que dice, lo arrojamos al mar, todo arrojado al mar. Esa era la respuesta, por eso digo, cuando hablamos de respuesta, tienes una respuesta decente, una respuesta creíble, no eso de que nunca lo van a encontrar porque están todos inubicables. Al poco tiempo, los restos de una de esas personas que ellos consignaron como arrojadas al mar aparecieron enterrados en una fosa, en un recinto de la Fuerza Aérea. O sea, era mentira, más encima era mentira. Entonces, es un problema particular que tenemos en Chile con la noción ahora de agregar una búsqueda administrativa y que la gente se acuerda de la mesa de diálogo y dicen, claro, para allá vamos. Y por eso digo, uno tiene que entender que la alternativa es que está flotando en determinado país tiene historia para la gente lo asocia con otras cosas, por eso no lo quiero. Porque ahora superamos interpretativamente, todavía tenemos la ley de amnistía, pero tenemos causa, entonces ahora todo el apuesto está en los procesos penales. Y la gente está como empezar, en el inicio estamos todos felices porque ahora sí vamos a tener justicia, vamos a encontrar a nuestros familiares, pero si pensamos en qué consiste un poco el ciclo de vida, por decirlo, de una desaparición, y es muy diferente en el caso rural que el caso urbano y todo, pero una posibilidad de nuestro al menos, que la persona desaparece, la familia lo busca, está en un centro clandestino. En el caso de Chile, después está el destino final, la inhumación, hubo una remoción, la dictadura desapareció, los restos los desapareció, así como, bueno, no en paralelo exacto, pero así como en Cabildo, o sea, la gente no está donde estaba, o los restos están como destruidos, hay fragmentos de restos, pero no está todo. Entonces, la ubicación actual de esas personas, es decir, dónde están los restos hoy de las personas desaparecidas en Chile, a veces no corresponde ni siquiera con dónde estuvieron en un primer momento, ¿sí? Entonces, para seguir toda esa cadena y dar con la recuperación de la persona, la entrega y la post-entrega, si empiezo con su desaparición, me va a ser muy difícil porque ahí al medio esa cadena me falla. Y el problema con la investigación judicial es que empieza ahí. Todo empieza persona por persona, caso por caso, buscando si busco a Juana Pérez, que desapareció el 11 de septiembre del 73, puedo llegar a saber quién la sacó de su casa y esa persona la mando a la cárcel, pero esa persona de verdad no sabe o no quiere decir a quién la entregaron en el centro clandestino, o del centro clandestino saben dónde fue inhumado, pero no saben después a dónde fue. Y las personas, los conscriptos, pelados, enviados, soldados rasos, años después, a desenterrar personas en la noche con camiones y restos, no saben a quiénes exhumaron. Entonces, ¿qué pasa con los judiciales que tengo? Una búsqueda judicial que empieza aquí y logras condena, pero no avanza más, se pierde el rastro. O bien tengo hallazgos fortuitos y masivos en que hay una fosa y si tenemos DNN sin nombre y tenemos personas sin destino. Y ahí, hasta eso, conectar los dos ya me es muy difícil, ni hablar de esta otra cosa. Y es ahí que tenemos, como digo, las causas, que en nuestro caso son por secuestro, no por desaparición, puede terminar con condena, pero no ubico los restos. Y el juez dice, no tengo más pistas, no tengo cómo seguir más. Entonces, ¿qué hago? Y una opción es no, insistir con lo judicial. Y algunos familiares en Chile han hecho, no, vamos a insistir con el Poder Judicial. Suponte, nosotros hicimos querellas por secuestro,
¿Por qué por secuestro y no por homicidio? Uno, por respetar la prisión con vida. Y otro, porque el secuestro se puede condenar sin tener los restos. Para homicidio no, en el caso del Código Penal nuestro. Entonces, si queríamos por homicidio, corríamos riesgo de no tener ni condena ni resto. Ahora es que si se has condenado, si dice, bueno, vamos a volver a querellar por las mismas personas por su homicidio, porque ya sabemos, ya tenemos la constancia, y eso obliga al juez, si es que va a condenar, a encontrar los restos. Pero los jueces dicen, por otra parte, oye, tengo todos estos 3.000 casos sin resolver, entonces pedime que vuelva sobre un caso que ya lo resolví, entre comillas, y quedé paralizado y no hay más antecedentes. En realidad es muy, no sé, o sea, tenemos para rato. Y yo empiezo a perseguir a las personas que cometieron ese delito, entre comillas, menores, como la inhumación ilegal, y presiono un poco más para que me den algún antecedente que me permita ir para atrás. ¿Cuál es el problema? Que nosotros solamente podemos condenar por crimen de lesa humanidad, y inhumación ilegal como crimen de lesa humanidad es como mucho. O sea, es difícil convencerle a los jueces que la desaparición es un crimen de lesa humanidad, ni hablar de la inhumación ilegal. Entonces, eso de la respuesta judicial que se tiene que seguir dando para las condenas, para arrestos, para resolver la pregunta dónde están, como es que es una herramienta, es como necesito un martillo y tengo un destornillador, no me está como dando lo que necesito. Entonces, otra opción es partir las cadenas en dos, es decir, aquí está lo judicial, y bueno, que los jueces sigan buscando a desaparecedores y no a desaparecidos, ¿me explico? Entonces el Ministerio Público, quien sea, siga investigando los planes sistemáticos, donde hubo plan sistemático, los padrones donde había desapariciones por fuerzas armadas no estatales, pero que agrego una oficina y un mecanismo que hace la búsqueda. La pregunta es que si no se hace cargo también del acompañamiento y la reparación, o sea, ¿dónde pongo eso para que no se pierdan en esa separación de tareas? Y los tengo caminando en paralelo, y eso es más o menos el modelo que vamos para allá en Chile. En Irlanda del Norte, en teoría sigue lo policial operando, pero en realidad toda la búsqueda está como aquí, en la cosa administrativa. Si tengo estas dos cosas caminando en paralelo, y también es lo que ha hecho Colombia ahora, es decir, tener la Justicia Especial para la Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, y va a tener la unidad de búsqueda, la pregunta siempre va a ser, bueno, uno si separo judicial y administrativa, digo, ¿los complemento o sustituyo? Es decir, ¿bajo uno para subir lo otro o los dejo a los dos caminando en el tiempo? O uno es causa del otro. Cuando encuentro empieza a decir, oye, pero ¿por qué no los mandan presos? En Irlanda del Norte han dicho, no, vamos a respetar que solo queremos los restos, no queremos investigación penal. Mi percepción personal es que son 13 familias, por eso digo el número muy pequeño, y era posible llegar a ese acuerdo. Y las familias como que la respetan también para el bien de la próxima familia, porque la realidad de cómo y por qué desaparecieron las personas en Irlanda del Norte es que solamente los perpetradores saben, porque eran castigos para informantes desde dentro del libro. Entonces, saben que si hayan su hijo e insisten en persecución penal, ya no hay más información, ya no hay más hallazgos. Entonces, se respeta para el bien de la próxima familia. Yo pienso que cuando llegamos nos faltan 3 personas. Y yo personalmente creo, y conversando con la familia, que cuando se haya la última persona, ahí el discurso sobre si queremos una justicia, ahí vamos a tener que pensar, porque me entiende, pero... Y el problema es que también los perpetradores lo saben, por tanto hallar a los últimos se hace más difícil, porque nadie quiere llegar a ese paso de volver a abrir la pregunta de ¿dónde están? Ah, aquí están, ¿dónde están los que los desaparecieron? ¿Y por qué andan? ¿Por qué son ministros? Digamos? ¿Por qué siguen? Bueno, si van a coexistir, se van a correr, siempre está la pregunta de cuál va a ser la relación entre los dos. Y cómo las relaciono o cómo hago un aislamiento de uno por sobre otro. En el caso de la Irlanda, para seguir con el ejemplo, lo policial tiene que, por ley, entregar toda información relevante a la unidad de búsqueda. La unidad de búsqueda puede requerir toda información de la policía, y hay que decir, la policía colabora muy bien, digo. No así al revés, la unidad de búsqueda está completamente protegida de que tenga que vertir información para allá. ¿Y cómo lo hacen pensando en futuro? Con que el peritaje se hace el mínimo de peritaje para identificación. Después se destruye. Los científicos odian que tú le dices, bueno, y después todo esto va al incinerador y no queda ni... No, pero es así.
porque para que a futuro, ningún gobierno a futuro puede revertir, digamos, el acuerdo de que no va a haber persecución penal. Entonces va a ser muy, muy complejo, ¿no? Pero en ese caso tenemos un flujo de información que es completamente unidireccional, de allá para acá y no de allá para acá. Según, yo no sé cómo ha devenido acá, pero yo creo que se pensaba, así como en Paraguay, así como en Colombia, un poco en que en teoría esa relación está abierta, estaba por definir. Y en el caso de Colombia, yo no sé cómo van a lograr, no me gusta me perdonen el verbo, cómo van a vender, digamos, la unidad, de que es otra forma, de que es más protegida, de que es más confidencial, si es que van a compartir toda la información con Fiscalía, digamos. Entonces, ¿en qué dirección una o ambos o ninguna va a fluir datos, testimonio y pruebas? Yo creo que es una pregunta muy grande, como también lo es a la hora de tener instancias no estatales que o van cerrándose en el tiempo o se van acercando a nuevas instancias estatales y entregan información, o la instancia estatal con buena fe dice, bueno, ustedes que tienen trabajo adelantado, entréguenos la información. Y el equipo no estatal dice, pero ojo, espera, la gente no dio la información al Estado, la dio a nosotros, porque en nosotros confían. No sabemos si tenemos consentimiento para que toda esa información se traspase al Estado. Y dime y diretes, el Estado eventualmente puede amanecer con decir, bueno, vamos a requisar esa información. Y ustedes no se mandan solos, o sea, son una instancia de la sociedad civil, no tienen, digamos, fuero como para proteger esos datos. Y creo que no hemos llegado a esas relaciones adversariales todavía, pero en algún momento yo creo que se va a presentar ese dilema de quién es propiedad, digamos, esa información. Sé que no he votado ni empezado con lo estatal, pero déjame mostrar una cosa nomás como de la distribución y cerramos como para conversar más. Pero ese segundo eje, lo estatal o lo no, que aparentemente uno diría, por eso, si es judicial o no y estatal o no es lo mismo, no es lo mismo, porque como digo, tenemos situaciones completamente estatal y completamente judicial, como es el caso de Chile, en que son los jueces quienes hoy están buscando, estamos tratando a duras penas de crear otra instancia, pero ni los familiares no nos compran tanto. Pero Irlanda del Norte es completamente estatal, pero es completamente antijudicial, entonces es como una cosa así, está por aquí, uno por aquí, otro por allá. En México tenemos las buscadoras y el forense ciudadano que dice todo a espaldas del Estado, por favor que el Estado no se dé cuenta de lo que estamos haciendo, tenemos temor al Estado, no es solo que desconfianza. En Guate, donde el Estado como utiliza al FAFC para hacer el trabajo, que se puede ver para bien, el Estado está trabajando de una forma sensible, entiende que la gente quiere trabajar con el FAFC. Pero por otra parte tú dices, ¿dónde están las explicaciones del Estado guatemalteco? Está feliz porque está externalizando toda la responsabilidad. El FAFC, ¿dónde se financia? Afuera. Es decir, son donantes externos los que están financiando la búsqueda y el Estado guatemalteco no está poniendo nada, ni recursos, ni empeño, ni nada. En España, similarmente, el Estado dijo, bueno, familiares, ustedes si quieren sumar las fosas de la guerra civil, nosotros le autorizamos con un papelito, pero ustedes ven cómo lo hacen, y con qué plata y con qué todo. Y de nuevo, el Estado está, para mí, a mi gusto, incumpliendo una responsabilidad, digamos. Tenemos en el medio estas situaciones un poquito más diferentes. Déjame ver si hay algo muy importante que decir acá. Todos sabemos que la unidad estatal puede ser más creíble, ¿no? Pero tenemos esas diferencias y esas tienen explicaciones. Y algunos, como ya hemos adelantado, ¿cuáles son las explicaciones? De que por qué en México trato de hacerle bypass al Estado, de que por qué en Guatemala trabajo de esa forma como intermedia. Podemos volver sobre aquello si hay alguna situación que es de mayor interés, pero lo meramente no estatal, y quiero decir, es que tiene sus vacíos, porque la idea de la búsqueda humanitaria yo creo que hace dos cosas, como que pone en primer plano a familia y a fosas, y por ende a los forenses y a los familiares, pero hay cosas que los forenses y los familiares no pueden resolver, pero que necesitan, a veces, pero no está en sus manos, no es parte de su mandato. No pueden financiar reparaciones, no pueden dictar una ley de ausencia por razones, pueden hacer lobby para que se haga, pero yo no puedo dictar esa ley, o sea, el Estado tiene que actuar. De alguna manera, hasta en México, si logro lo que quiero, que es hallar a los estudiantes de Ayotzinapa, necesito que el Estado reconozca esa verdad que produció, o sea, de alguna manera tiene que haber en algún momento eso se vierte hacia el Estado. Hay un tema con los de los senderistas, que dice las comunidades se hagan cargo de los entierros y dicen, no, a esta persona no la queremos aquí.
no puede generar esas hipótesis de búsqueda a gran escala. Y aquí hay un tema que no es demasiado grande para agotar, pero el tema de Argentina es que si son 10.000 o si son 30.000 los desaparecidos, es un tema políticamente tóxico. Pobre del que dice que no son 30.000, porque Eve de Bonafini le va a hacer la guerra. Pero en privado todo el mundo dice, no, es que hemos hecho grandes esfuerzos para abultar el número y no llegamos más allá de los 10.000. Y el equipo argentino, que quiere estar bien con Dios y con el diablo, que no quiere pelearse con madre, porque eso ya lo hizo, dice, no se puede hallar a quien no se está buscando. Quiere decir que si no tengo muestras de mi base de referencia de datos para más de 10.000 personas, esos 20.000 si existen o no, es muy curioso que en el estado las características de argentino haya desaparecido 20.000 personas más de que no tenemos ni idea de su existencia. Es una cosa que en el estado como en la Argentina, federal que sea, difícil, ¿cierto? Pero independiente de eso, el EAF dice, mientras no los tengo en mi base de datos, no puedo generar hipótesis sobre dónde pueden estar y tampoco si es que las encuentro voy a poder identificarlas, ¿me entiendes? Entonces, ese nivel de hipótesis de búsqueda requiere, como esos patrones mayores, requiere acceso a archivos estatales, requiere obligar a las Fuerzas Armadas a entregar información y eso nuevamente nosotros podemos exigir esas cosas, pero no las podemos disponer. O sea, necesitamos que el Estado ahí tome cartas, ¿cierto?, en el asunto. ¿Cómo es el tema del material biológico y las bases de muestras y dónde están alojadas? Y eso yo creo que es una discusión grande que tenemos que hacer también. Que en Chile, tuvimos errores de identificación. Los familiares dijeron, bueno, es que todas las muestras todas las muestras anteriores no valen, no sirven, nos confiamos. Y se tuvo que echar por el borde muchas muestras que en realidad tienen valor científico. No hay problema con las muestras, pero la gente perdió la confianza. Entonces, es como que la ciencia puede decir una cosa, pero mientras no le creemos, no estamos dando una respuesta creíble, confiable. Entonces, ¿qué pasó? Las muestras se perdieron y hay muestras ahí que no son fácilmente recuperables. Lo que tendría que hacer para tener esas muestras es mandar a exhumar familiares fallecidos de personas desaparecidas y se ha hecho en algunos casos, pero es tremendo, ¿cierto? Otra pregunta es ¿quién es el dueño de estas cosas? Y el acuerdo nuestro también era que todo esto está confiado a la Cruz Roja, está en manos de la Cruz Roja físicamente en Ginebra, ¿sí? Pero las muestras se dan a la instancia estatal, pero la instancia estatal la Cruz Roja es como un garante, digamos, de esa muestra. En México, cada proyecto que se inventa, hay proyectos académicos que dicen, no, vamos nosotros a hacer una muestra, una base de datos de muestras biológicas de familia. Entonces, pero espérate, porque ese material biológico y genético queda en manos de quién. La gente no lo quiere confiar al Estado, pero ¿para qué lo va a confiar a una universidad? Que en 5 años más eso termina su doctorado y se van para trabajar a otro lado. Y esto es que hay un problema y hay empresas que están empezando a aprovechar de eso. Y vendiendo servicios a la gente y engañando a la gente con que ellos sí van a encontrar a sus desaparecidos. Entonces, lamentablemente tenemos que pensar en que esa noción de que todo lo estatal es malo y hay que desconfiar y todo lo no estatal es bueno y hay que confiar, no se cumplen esos supuestos. Tenemos que un poco vigilar para los dos lados, ¿no es cierto? Bueno. Y el otro es que en el plano de la garantía de no repetición están voy a soltar todo eso, pero es que están también las responsabilidades del Estado en términos de sus prácticas penales de hoy, mejorar los registros de carcelario, o sea, la prevención de nuevas desapariciones. Entonces, todas esas cosas son cosas que solo el Estado puede hacer, o que tenemos que obligar al Estado que lo haga. Entonces, yo creo que tanto el marco de justicia internacional como la Convención contra la desaparición forzada nos dice, ojo, aquí hay cosas para el Estado, y no todo puede ser no estatal. La desaparición genera cosas muy específicas, adicionales a los ejes que estamos acostumbrados a trabajar, ¿cierto? Verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, perfecto. En el caso de desaparición tenemos esa incertidumbre más radical, tenemos las tareas de la ubicación, de la respuesta, de la restitución, y eso nos genera otro tipo de tema. Y la Convención contra la desaparición forzada tenemos esta otra cosa, del estatus civil ausente por razón de desaparición forzada, de la investigación, de mantener registros de detenidos, de facilitar información sobre los presos a todas personas con interés, es decir, a transparentar sus políticas de hoy de detención y de garantizar los derechos a víctimas y a familiares. Entonces, y ahí voy a terminar, es que en eso, como si estamos pensando en una nueva instancia y acompañado por un plan nacional de búsqueda,
como nuestro idea o conclusión es que no puedes partir solamente de la convención para abajo. Necesitas un diagnóstico de país, es decir, qué tipos de desaparición tengo, ejecutada por quiénes, cuál es la historia que tenemos con el Poder Judicial, cuál es la historia que tenemos con los forenses, no estatal. Agregar los principios de la justicia transicional que dicen aquí necesito verdad, justicia y reparación, sí, pero necesito pensar en la ubicación, la respuesta. Y ahí llego a un plan con un margen de apreciación, es decir, es un plan mío que me sirve para mi contexto y a lo mejor en el tiempo lo vamos a tener que ir cambiando, agregar una instancia y sacar una instancia, pero no así copiar y pegar, porque ningún país tiene el mismo universo de situaciones. Uno ve como parecidos en las situaciones de Perú con Colombia y con El Salvador en términos de las poblaciones rurales, los masacres, y con Osora hay como similitudes, pero también hay esos temas muy únicos como son el eje de los niños apropiados, une Argentina con Guatemala y El Salvador, en términos de pensar en una respuesta específica para eso. Entonces hay cosas en que tú puedes mirar para distintos lados para ver qué prácticas puedes observar según la problemática específica que tiene. Por ahí es donde el diagnóstico país como que entra muy fuertemente, creo yo. Ya. Vamos, sí. Ya, y solo decir que aquí están como, y los podemos proveer después, como un poco las fuerzas de graficar para cada estado cómo es la respuesta que tiene, cómo ha devenido en el tiempo y el rompecabezas, quiénes están actuando en relación a la desaparición, y eso es lo que ayuda a hacer el diagnóstico y a sumarlos con responsabilidades y decir vamos bien, vamos mal, dónde tenemos que reforzar y etc. Y todo eso le podemos dar acceso después a los distintos países. Bueno, ok, gracias.